Está con nosotros Alcira Argumedo, diputada nacional de Proyecto Sur, y mucho gusto me da saludarla. ¿Qué dice Alcira? ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, estamos camino a un miércoles efectivamente intenso en el Congreso, con el debate de presupuesto en el Senado y, por cierto, en diputados con la ley de hidrocarburos. Ambos proyectos van a ver la luz. Da la impresión que hidrocarburos con un ajustado, muy ajustado margen en virtud de algunas grietas dentro del oficialismo, en un proyecto que fue muy resistido por los gobernadores y que no terminó de calar hondo ni siquiera en el sector de hidrocarburíferos, salvo en Galucho, el CEO de YPF, ¿verdad? Bueno, es que tiene, digamos, condiciones cuyos resultados van a ser catastróficos, ¿no? Es decir, en primer lugar se entrega a corporaciones privadas, de hecho a perpetuidad, todo el gas y el petróleo del argentino, o sea, el gas y el petróleo convencional en el territorio y en el mar continental. La operación offshore, digamos. Offshore. Y todo lo que se ubique de no convencional. ¿Y por qué esa perpetuidad? Porque es 30 años el convencional, 35 el no convencional, pero con prórrogas de 10 años. Es decir, puedes estar hablando de 50 años o en todo caso, o 60, en todo caso hasta que se termine y se extingan los yacimientos. Esto es gravísimo porque además se fija un tope en el campo de las regalías, es decir, lo que pagan las corporaciones al país por esta dádiva, digamos así, es del 12%. En el caso de Bolivia, por ejemplo, es del 50%. Ahora, fíjate esto, yo traje este cuadrito que me parece muy significativo. O sea, en Bolivia se paga el 50% de regalías y acá el máximo quieren establecerlo en 12, digamos. Fíjate que es el país del mundo, Argentina, el país del mundo que menos regalías cobra. Es interesante, permítamelo, Alcira, porque, a ver, Qatar cobra el 13, México el 14, Estados Unidos el 17, Venezuela el 30. Bolivia el 50. Y Bolivia el 50. Bueno, el tema que es, ¿qué significa eso que está arriba? Que por cada 1% de regalías que no se cobran, y estos son cálculos de Federico Sturzenegger del PRO, es decir, sospechado de Gurka, digamos así, el país pierde en 30 años 45.000 millones de dólares. Por cada punto. Por cada punto. En 10 puntos son 450.000 millones. En 20 son 900.000 millones de dólares y todavía estás cobrando por abajo de Bolivia y estarías llegando más o menos a lo de Venezuela. Es decir, entregas en 30 años 900.000 millones de dólares. Esto es una locura. Digamos, porque además se pierde la renta petrolera. Estas son las regalías, pero la renta petrolera, que es más o menos otros 450.000 millones de dólares más, es descomunal y equivale a lo que pasó con la privatización. Entre 1992 y el 2014, por la privatización de Menem, apoyada por Kirchner, se calcula que Argentina perdió 450.000 millones de dólares de renta petrolera. No hay ninguna inversión extranjera. La totalidad de las inversiones extranjeras no llegan ni al 10% de esa cantidad. Entonces es verdaderamente un saqueo de proporciones. Y a eso se une el hecho de habilitar, como sea, la famosa fractura hidráulica. No solo en Vaca Muerta, sino además en toda la zona de la Mesopotamia sobre el acuífero guaraní. Y se sabe que el fracking es fuertemente contaminante de las napas de agua, que ya le ha pasado en Estados Unidos, los farmers del estado de Colorado, que les ofrecían un precio atractivo por ponerles un pozo de fracking en su campo. Después de 6 años, le contaminaron con gas metano todas las napas de agua. Entonces, de aquí en más, hasta el fin de sus días necesitan comprar agua para tomar, para cocinar, para bañarse, para lavar, etcétera. No pueden tener animales. Estos los productores agropecuarios en Colorado, en los Estados Unidos, donde también el gas no convencional generó ese salto de producción que hizo que el precio se morigere y hoy el petróleo esté en $80 el barril, y no más en 120. Digamos. Claro, pero con un costo en términos de degradación ambiental descomunal. ¿Cómo será que el presidente de la ExxonMobil es la más grande empresa privada del mundo, le pasó lo mismo? En su rancho de Texas dejó que le pusieran un pozo
Y ahora él ha hecho una demanda contra su propia empresa, además de retirarla de todo lo que sea fracking, porque le desvalorizó su campo en 5 millones de dólares. Porque se sabe que esto está prohibido, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Rumania, en Bulgaria, en varias comunidades autónomas de España, en 420 condados de Estados Unidos, porque la evaluación es que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Y acá se deja con una tranquilidad y una liviandad absoluta, y ya, si esto se permite en el acuífero guaraní, tenés la posibilidad de contaminación de todas las aguas, porque el acuífero guaraní tenés el río Paraná, el Uruguay, ¿no? El río de la Plata. Hay áreas, por ejemplo, en Allen, que era un pueblo productor de peras, famoso por... En Río Negro. Río Negro, famoso por las peras. Peras y manzanas también. Llegaron, le hicieron fracking y los chacareros están teniendo que levantar sus plantaciones e irse porque, como son peras de exportación, tienen una determinada exigencia de calidad. Y las aguas empiezan a estar contaminadas. O sea, realmente es una situación muy, muy crítica la que están planteando. Allí Massa lo que planteó ayer en el Club del Petróleo en un almuerzo fue que con cepo, inflación del 40%, Vaca Muerta es un espejismo y anticipó que va a revisar la ley de hidrocarburos si fuera gobierno. ¿Usted cree que el próximo gobierno de cualquier signo de la oposición va a ir por ese camino o modificar la ley o al mismo tiempo derogar en el caso más extremo? Mira, espero, porque yo creo que Vaca Muerta no es solo un espejismo por el cepo cambiario, porque acá hay que diferenciar entre lo que se llama recursos, que es el potencial que existe, y reservas, que es lo viable de ser extraído técnica y económicamente. Se calcula que las reservas, o sea, lo que se puede extraer es el 2% de Vaca Muerta. Cosa similar a lo que les pasó en Estados Unidos con el yacimiento de Monterrey, en California, que se suponía que él iba a proveer de 2/3, o sea, esto era lo que hacía de Estados Unidos Arabia Saudita. Bueno, en los últimos cálculos que hicieron, en realidad las reservas eran el 4% de lo que ellos suponían que iban a hacer, porque es un tipo de explotación que primero es varias veces más cara que la convencional. A su vez, los pozos rinden varias veces menos, y para Argentina es una locura, porque vos todavía tenés 80% de las cuencas que no han sido exploradas, y todo el mar continental para ser explorado, que ya se ve, las Malvinas están explotando petróleo de la plataforma continental. Entonces esto verdaderamente... Bueno, Brasil está haciendo operaciones offshore, ha invertido miles de millones de dólares. Podrías hacer un acuerdo con Brasil. Pero además hay otro detalle, y es el hecho de que se entrega todo esto a las corporaciones privadas, porque el artículo 91 bis dice que no se entregarán más áreas de explotación a empresas públicas o con participación estatal. Ese es un límite en particular a las empresas provinciales de petróleo. Y a YPF. Y a YPF misma. Y a YPF, es decir, YPF va a terminar siendo un sellito vacío, que uno decía así, para los nostálgicos. No, pero a ver, YPF podría asociarse a Exxon, a Chevron. No. No podría. No, porque no puedes, porque dice empresas públicas o con participación estatal. YPF no es una empresa pública, es una sociedad anónima con participación estatal. Por lo cual también queda excluida. Queda excluida. Se supone que estos es la presión a la cual responde Galuccio de las petroleras occidentales, porque también hay dos empresas públicas a las cuales les tienen miedo, que son los rusos y los chinos, que como no son tontos tienen empresas estatales. Y entonces esto le pondría una barrera a la entrada de chinos o rusos. Pero te explico una cosa. De las 20 empresas más grandes del mundo, 17 son estatales y el resto son las 3 privadas. Es decir, la tendencia a nivel mundial es a la estatización de los recursos, porque verdaderamente la cantidad el potencial económico que tiene la renta petrolera es realmente muy alto. Entonces, lo que tenés es Rusia, por ejemplo, después de toda la parafernalia neoliberal, etcétera, la caída del muro de Berlín, la famosa perestroika. Putin que dijo, vengan los recursos.
y acá se entregan como si nada pasara. O sea, usted, porque digamos, el gobierno lo que dice es, o lo que ha construido es, recuperamos YPF, lo que ha construido es, hemos recuperado un recurso estratégico para darnos autoabastecimiento en los próximos 4 años, que hay serias dudas respecto a la cuestión. Sí. Veníamos del autoabastecimiento que finalmente en esta década se perdió. Y lo que he dicho es, vamos a hacer una ley de hidrocarburos que facilite inversiones y en este sentido la llegada de capitales extranjeros para que, asociado a YPF, podamos desarrollar ese gas no convencional que de otra manera sería imposible por la cuantiosa cantidad de recursos que se necesitan para invertir. Todo eso es una farsa. En primer lugar, perdimos el autoabastecimiento porque en 20 años las empresas privadas no hicieron exploración y reposición de reservas. Es decir, Argentina tenía reservas por 35 años y en estos 20 años se liquidaron. ¿Por qué? Porque la exploración es la parte más cara de la producción petrolera. Eso es la primera. La segunda, que a YPF en esta ley le liquidan toda posibilidad de ampliarse. Es decir, esto va a ser absolutamente privada. Y la tercera es que esto cierra en serio el ciclo de los Kirchner con referencia a la entrega del petróleo. Esto empieza en agosto de 1991 con una reunión entre Cavallo, el presidente Menem, el ministro Cavallo, el ministro Manzano y el gobernador Néstor Kirchner, por el cual le proponen a Kirchner darle 480 millones de dólares, supuestamente en concepto de regalías mal liquidadas, a cambio de que él se ocupe de garantizar la privatización del petróleo. Ojo, la privatización de YPF, ojo, que esa era la condición para cobrarlo. Esto le llevó a él cerca de un año, a Néstor Kirchner, hasta septiembre del 1992, donde después de ser elegido presidente de la organización de los FEPI, de los productores de petróleo, hace una conferencia de prensa y convoca a los diputados por lo menos a dar quórum, porque el problema es que Menem no podía sacar esa ley porque se oponía a la UCR y tenía fuertes resistencias en el PJ. Ahí hay un discurso el 17 de septiembre de la legisladora Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz, instando a la legislatura para que obligue a los diputados nacionales a apoyar la ley de privatización. Es la famosa utilización del avión de la gobernación para traer al diputado Flores, que tenía la pierna enyesada. Rafa Flores. Rafa Flores. Bueno, es decir, fue un artífice principal de la privatización de YPF. En el 2007, ya siendo presidente, él declara: la privatización fue un genocidio. Si no se hubiera privatizado, estaríamos recaudando entre 20.000, 25.000 o incluso 30.000 millones de dólares al año. Es decir, que esa renta que se perdió sería mayor, según los cálculos de él. No obstante, antes de finalizar el mandato, hace un acuerdo por el cual prorroga por 40 años los yacimientos de Serra Dragón, que están en Chubut y Río Negro. Y ahora, hace muy poquito, esto fue en favor de la British Petroleum, hace muy poquito la British Petroleum acaba de autoincriminarse ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por haber recibido coimas en esa concesión. 40 años, 10 años antes de que terminara la concesión, le pagaron coimas. Lo dijo la que pagó las coimas. En el 2008, su amigo Eskenazi compra el 25% de Repsol YPF en condiciones que yo siempre digo, tal vez esto lo señalo por bronca porque la podría haber comprado yo o vos, porque sin poner un solo peso, el 25% de esa empresa se pagaba con las utilidades que se recibían y esto era un crédito que te daba la misma empresa. Digo, me parece que es una lógica muy coherente. En el 2011, como empezó a estar en rojo la balanza de petróleo y gas, entonces se hace toda la parafernalia de la expropiación de Repsol. Pero ojo que las condiciones de esa compra fueron que Repsol
dispusiera el 97% de las utilidades sin invertir, sin hacer inversiones ni exploración. En el 2012, 4 años después, hacen la expropiación bajo el fundamento de que Repsol había vaciado la empresa, que era lo que le había permitido Kirchner con el acuerdo del 2008. Para que Eskenazi compre sin plata. Exactamente, que debe que ser es el dueño una del Banco de Santa Cruz, vale la pena decirlo. Exacto. De estrecha relación con los Kirchner. Exactamente. Y que finalmente llegó ahí por pedido de Kirchner. Exactamente. Entonces, esta cuestión del 2012, para Fernalia fue ahí mucha bandera y demás. Y cierro. En el 2014 le tuvieron que pagar a Repsol mucho más de lo que se debía. ¿Por qué? Porque es cierto, es cierto lo que dijo en su momento Kicillof. Repsol tendría que darle plata a la Argentina por la pasivos contaminación ambientales. Exacto. El problema que es que cuando fueron a negociar y la acusación era que habían vaciado la empresa, Repsol tenía en la manguita el acuerdo con Kirchner. Y entonces le pagaron 10.000 millones de dólares, con cotización trucha, sin tener en cuenta los impactos que había generado. Entonces, esto es... Y acá se cierra, esto es el broche de oro de una política de 20 años de los Kirchner. Así hablamos un poco de política, más allá de esto, nos metemos de lleno en si no, sí. puertas adentro de lo que pasa en UNEN. Ayer Stolbizer dijo que si Carrió sigue pensando lo que siguió manifestando en público, que es que hay que ir a un acuerdo con Macri, debe dejar rápidamente el espacio. Cobos pidió adelantar las candidaturas y los lanzamientos y además reducirlas, pero Wiener confirmó que se lanza recién en enero y que no va a ser antes de fin de año. Y lo cierto es que estamos en el marco de una discusión que parece de nunca acabar y un debilitamiento de un espacio que surgió hace 5 meses y irrumpe en escena para consolidar una opción no peronista en la Argentina de cara al futuro, y todo eso parece terminar diluido entre Macri y el propio Massa. Bueno, la opción es no pejotista, considerando el PJ como algo distinto del peronismo, porque fíjate que el pejotismo son estos núcleos de poder, ahora entro el tema, son estos núcleos, estos varones, digamos, los varones del conurbano, etcétera, que consolidan poder, son muy capaces para acceder y mantener el poder. Ahora, ¿para qué? No se sabe, porque pudieron ser neoliberales en los 90, ahora son nacional populares y la mano bien trotskista van a ser trotskistas. Ese es el pejotismo. El peronismo, que está mezclado con eso, es otra cosa que reivindica las mejores tradiciones nacionales, etcétera. Eso es un primer tema. El segundo, de hecho, Solanas y muchos de nosotros venimos del peronismo, o sea, no es que no peronista, es no pejotista. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, este espacio que había que hacer énfasis en el debate, en la búsqueda de puntos de confluencia acerca de qué proyecto alternativo tiene este país, por eso que te estaba diciendo, hay puntos básicos. Acá es una locura que la Argentina no lance o no relance, por ejemplo, la industria ferroviaria y la reconstrucción del sistema ferroviario. Te das cuenta que eso es crear decenas de miles de puestos de trabajo en la industria, en las industrias proveedoras, en el servicio, las economías regionales. Vos sabés que el costo de transporte es 10 veces más en camión que en tren. Entonces, las economías regionales no pueden exportar. Este tipo de cosas es lo que nosotros planteamos que tiene que ser el eje del debate. Lamentablemente empezó a primar una cosa más electoralista y de búsqueda de poder. Te diría casi una metodología más pejotista, ¿no? Es decir, busquemos de tener poder para reconstruir desde los territorios. Y esto me parece que ha comenzado a desvirtuar lo que era el espíritu de esa confluencia, ¿no? Lamentablemente. O sea, ¿usted también cree que ha retrocedido el espacio? Absolutamente, sí, sí. ¿Imagina que pueda recuperarse o cree que va a terminar diluyéndose entre los que terminan cobijando la candidatura de Massa, los que terminen acompañando o validando la candidatura de Macri, y a lo sumo algún espacio muy menor, casi testimonial, con una candidatura de 4 o 5 puntos de cara al futuro? Sí, mira, el tema, ¿sabes qué es? Que yo creo que el panorama es absolutamente gelatinoso. Así como es gelatinoso UNEN, también está gelatinoso el panorama, la escena nacional, y también están gelatinosos los otros partidos, no nos engañemos. Vos tenés un núcleo duro que alrededor de Scioli o de Massa
se junta lo que es el pejotismo, pero tampoco se sabe para dónde van a ir. Esto dice, continuar con el modelo. ¿Qué modelo? El modelo de entrega, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo que está pasando en UNEN es parte de una crisis política de un país cuya mayoría de sectores políticos no han puesto sobre la mesa como prioridad absoluta hacia dónde vamos, qué políticas de Estado se pueden dar, qué hacer con los recursos estratégicos. Estas son las claves que te tendrían que definir uno u otro de los Ahora, campos ¿es posible políticos. que por acaso Wiener tome la decisión de ser candidato a gobernador en Santa Fe y garantizar el éxito ahí? Mira, no lo sé. Que Cobos sea el candidato a gobernador en Mendoza y garantizar el triunfo radical allí, etcétera? Mira, la verdad que no lo sé porque no he hablado con ellos no han expresado. Pero hasta esa ahora. sería una opción, digamos, de tratar de reconstruir el espacio desde otro lugar. No, eso lo que te haría es, de alguna manera, desarticular UNEN que fuera absorbido por otras fuerzas. Pero de todas maneras, esto deja vacío el espacio de la política que tendría que haber ocupado UNEN, ¿no? Este espacio de... Ese espacio no lo llena nadie para Ese usted. espacio no lo llena nadie. Por eso usted el acuerdo con Macri no le gusta y con Massa tampoco. No, claro, porque el tema es... Nosotros nacimos como UNEN enfrentando a Macri precisamente porque una de las claves es, en esto yo decía, y uno de los mejores, de los economistas más lúcidos, siempre lo digo, es Luis Barrio Nuevo, con esto que decía, si dejamos de robar, este país sale, cosa que creo absolutamente. La corrupción no es un problema moral, ya es un problema político, era lo que te decía con Repsol. Sí, no claro. es solamente lo que robas, sino lo que no podés negociar. ¿Por qué crees que Evo Morales puede cobrar el 50%? Porque es un tipo que tiene la ética indígena que viene desde Tupac Katari, que es el ama sua, ama culia, ama lelia. No robar, no mentir, no ceder ante las presiones y las tentaciones. Él fue a negociar con Juan Carlos, que fue histórica esa negociación. Primero que fue con su pullover, yo creo que esto lo conté porque me pareció un hecho brillante en términos políticos. Fue con el pullover porque lo iba a ver al rey como veía a sus amigos. Y ahí le planteó, mire Juan Carlos, no se preocupe, nosotros vamos a defender y a respetar a todas las empresas que estén en Bolivia, quédese absolutamente tranquilo. Ahora eso sí, las que han cometido delitos vamos a caerle con todo el peso de la ley. Usted está de acuerdo, Juan Carlos, ¿no? Y en la manga, y tenía la prueba de que Repsol contrabandeaba. Le cobra el 50%. No se fue ninguna petrolera de Bolivia y Evo en las últimas elecciones ha logrado que un importante sector de clases medias acomodadas, incluso de empresarios, que lo consideraban un indio peligrosísimo, lo votaran. Bueno, Ese es el tema Santa Cruz de la Sierra no hizo para nada una mala elección. Pero por eso te digo... Y se querían ir a vivir a Uruguay. Santa Cruz de la Sierra que lo querían matar. Ahora, Alcira, a ver... Bueno, y por eso, Macri tiene que ver con eso, tiene que ver con... No te garantiza corrupción, porque no es solamente el papá, viejo. Tuvo 20 años con el papá. Y Massa, bueno, Massa es un reciclaje, no es una renovación, ¿no? Es los mismos que estuvieron con Menem, con Duhalde, con Kirchner, ahora tienen el antifaz de que son la renovación, la verdad. La verdad es muy triste. Y el lunes también es muy triste. ¿Pino Solana va a ser candidato a presidente o no? Sí, está decidido a convocar alrededor de un determinado proyecto, que por eso nos llamamos Proyecto Sur, porque pensamos que realmente la clave de la Argentina es lograr con ciertas fuerzas mayoritarias un proyecto de país, porque venimos en una decadencia aceleradísima. Quiero decirte, Paulino, la Argentina dio en el sistema educativo público 4 premios Nobel en ciencia, tipos que estudiaron desde jardín de infante hasta la universidad en un sistema gratuito de alta calidad. Hoy da lástima el sistema educativo. O sea, esta privatización del petróleo, estas ganancias que se hicieron los amigos del poder, los Cristóbal López, los Lázaro Báez, etcétera, te destruyeron el 82% móvil, el sistema educativo, el sistema de transporte ferroviarios, el sistema de salud, te llevaron a la precarización laboral. Verdaderamente, estar discutiendo si con este
Es una locura. Lo último, Alcina, ha sido el fiscal Rivolo el que ha vuelto a citar al vicepresidente Boudou. Le ha pedido al juez que lo haga, veremos qué decisión toma el juez por estos famosos viajes considerados en perspectiva como plausibles de ser tomados como dádivas de empresarios después de ganar la elección en el 2011, entre otros Necochea, un helicóptero, otro viaje en avión, etcétera. Empresarios que han dicho que le hicieron una gauchada en realidad al vicepresidente, etcétera. ¿Te merita algún capítulo el caso Boudou? Mira, yo creo que... Tener un vicepresidente recorriendo el pasillo. Yo creo que es paradigmático, ¿eh? Tenés un vicepresidente corrupto, donde esto de que haya hecho un viaje con es la más livianita, realmente. Pues. Es casi unanimidad, dice usted. Pero realmente con todas las otras choreadas que ha hecho, el hecho que tengas un vicepresidente sospechado, procesado, por corrupción, y no se le mueva un pelo al oficialismo, quiere decir, viejo, que estamos muy mal en esta sociedad. ¿Cómo no vas a tener pibes chorros? Pero además, ¿por qué se lo defiende a Boudou? Porque si tiran de la piolita salta algo más arriba, no nos engañemos. Este negocio de chicones se inició con Néstor Kirchner antes de morir y luego fue continuado y avalado por Cristina Kirchner. Vos no podés hacer eso con una empresa que imprime billetes, lo podés hacer con una fábrica, no sé, de remeras, pero no con una fábrica que imprime billetes. Entonces acá hay una articulación del poder y de los amigos del poder que han crecido exponencialmente. El otro paradigma es Lázaro Báez, o Cristóbal López, o Eskenazi, o Eunequian. Verdaderamente, esto ha sido un asalto al poder. ¿Qué te diría? Yo creo que hay más corrupción en este gobierno que en el gobierno de Menem, sin querer defender a Menem, ¿no? Que me parece no, sí, una claro, barbaridad. que estás en los antípodas. Alcina Argumedo, gracias. No, gracias a vos, Paulino, realmente. Muy gentil, hasta la próxima. Ahí estaba la diputada nacional de Proyecto Sur. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.